Un gran saludo, señores participantes. Esta sesión es para explicarles la práctica que les hemos dado para la calificación de la tercera unidad. El propósito de esta práctica es entender la construcción lógica del plan operativo anual acompañado de sus operaciones y sus tareas. Y naturalmente el alineamiento de las acciones de corto plazo a las acciones institucionales específicas y a las categorías programáticas del PDES. Ese es el propósito central, ese es el razonamiento de construcción. Con ese propósito es que hemos formulado esta práctica. A continuación les voy a explicar el llenado de este formulario para que ustedes en los grupos establecidos lo puedan llevar adelante y posteriormente en la fecha que se establezca lo remiten. No se olviden la coordinación y la articulación en trabajo grupal, porque cuando hacemos la formulación del POA se lo hace en las unidades, en las direcciones. Entonces siempre hay potencialidades de alguien con ciertas variables, con ciertos aspectos que permiten un trabajo bien coherente y bien coordinado. Les deseo lo mejor y que este ejercicio les dé el valor agregado respectivo en esta unidad y en el desarrollo de este curso especializado. Lo que tienen que hacer primero es ponerse de acuerdo como grupo en qué sector van a trabajar. Si van a trabajar sector transporte, si van a trabajar en el tema de salud, si van a trabajar en el tema de educación. Entonces, una vez que se ponen de acuerdo en la temática, lo que tienen que establecer es cuál es la acción de mediano plazo, cuál es el logro que van a llegar a conseguir en esos 5 años hipotéticos que nos estamos planteando. Entonces aquí redactan esa acción de mediano plazo que como grupo definen lograr en el sector o en el área correspondiente que están trabajando. Entonces dirán el logro en los 5 años o desarrollar en los 5 años ese desafío que están estableciendo. Y aquí le colocan el indicador correspondiente. En el ejemplo de la unidad que les había planteado, por ejemplo, yo les decía lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas o manufactureras priorizadas. Ese es el logro en 5 años. ¿Cuál era su indicador? En 5 años yo esperaba que, ¿no es cierto?, se beneficien 1000 unidades productivas. Entonces ustedes ponen la acción de mediano plazo en el desarrollo, en el logro que esperan lograr, y aquí el indicador correspondiente en esos 5 años. Una vez que han establecido esa acción de mediano plazo, lo van a alinear a un pilar, a una meta y a un resultado y a una acción. Entonces, si es educación, por ejemplo, entonces van a las directrices presupuestarias que les hemos remitido, y en las directrices presupuestarias, en el anexo número 1, ahí tienen enumerado un conjunto de pilares, metas. Entonces van, si es en el tema de educación, por ejemplo, el pilar es educación, y al interior de ese pilar hay metas, al interior de esas metas hay resultados, y al interior de los resultados hay acciones. Entonces ustedes colocan el número correspondiente del pilar, entre paréntesis, y qué titula ese pilar. Entre paréntesis colocan la meta y qué titula esa meta. Entre paréntesis colocan qué resultado es y cuál es la descripción de ese resultado. Y finalmente establecen la acción, ¿no es cierto?, el número de la acción que establece la estructura programática del PDES. Ojo, esto lo llenan con el anexo número 1 de las directrices presupuestarias que ya se les ha remitido en la unidad anterior para la lectura obligatoria correspondiente. De ahí bajan. No les voy a pedir en este ejercicio hipotético que llenen la acción sectorial o la acción territorial. Para el ejercicio no les estoy solicitando. Entonces, por favor, alineen esa acción de mediano plazo al pilar, a la meta, al resultado y la acción. Y esa acción de mediano plazo establecen cuál es su indicador. Este es el logro en 5 años. Y este es el indicador que va a medir ese logro en 5 años. Una vez que han establecido su acción de mediano plazo,
redactan y se ponen de acuerdo cuál va a ser la acción de corto plazo, ese logro, ese desarrollo para la gestión. De eso que han establecido para los 5 años, ¿qué van a hacer para un año? Entonces, por lo tanto, establecen cuál es esa acción de corto plazo. Esa acción de corto plazo, ¿cierto?, tiene que ser acompañada de un indicador. Entonces, ustedes aquí describen el indicador. Aquí establecen cuál es la unidad de medida, ¿cierto? Esa unidad de medida puede ser número o puede ser porcentaje, ¿no es cierto?, en lo que vayan ustedes a asignar el indicador. ¿Cuál es la línea base y qué metas esperan? ¿No es cierto? Podemos aquí suponer línea base en el 2019, ustedes suponen esa su base del 2019. ¿Y cuál es la meta que esperan lograr en el 2020? Entonces, lo que estamos haciendo es la redacción de esa acción de corto plazo, alineada a la acción de mediano plazo, y establecer su indicador correspondiente. En el ejemplo que yo les había mencionado, en la unidad número 3, de ese logro de mediano plazo en 5 años, ya para el 2020 priorizábamos y decíamos, lograr el acceso, ¿cierto?, lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas de Cochabamba y La Paz. Entonces estoy focalizando para el 2020. Y ahí colocaba un indicador, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál es mi descripción del indicador? Va a ser unidades productivas que acceden a servicios productivos especializados, ¿cierto? Aquí afirmo, siempre en el indicador afirmo. ¿Y cuál va a ser mi unidad de medida? Número, porque lo que voy a establecer es un número de esas unidades que van a acceder. En este caso, ¿no es cierto?, yo tenía una línea base con mi indicador de corto plazo y el desafío que tenía en la meta. Eso es lo que hacen en la acción de corto plazo. Ahora bien, una vez que han establecido la acción de corto plazo, ustedes tienen que, en primera parte, establecer cuáles van a ser sus operaciones. Para el ejercicio, yo les estoy pidiendo al menos, mínimo 3 operaciones. Fíjense, esta es la operación primera y luego tenemos la operación segunda y la tercera operación. Mínimo 3 operaciones. Solo eso les estoy pidiendo. ¿Qué vamos a hacer en las operaciones? Para lograr esta acción de corto plazo, ¿no es cierto?, ¿qué operaciones establezco? O sea, ¿cómo voy a llegar a esas acciones de corto plazo? Esto es el logro en el año, pero dentro del año yo tengo que lograr ese algo que me permita llegar a esas acciones de corto plazo. Entonces aquí establezco esas mis operaciones. Entonces esas operaciones decíamos que podían ser de inversión pública o de funcionamiento. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes se ponen de acuerdo cuál es la operación que va a permitir llegar a esa acción de corto plazo. En el ejemplo que les he planteado, yo me había establecido la primera operación en relación a mejoras, algo que me permita llevar adelante lo que existe, mejorarlo. Entonces, como ejemplo, yo les expuse como operación mejora de centros tecnológicos productivos de cuero y textil y madera en La Paz y Cochabamba. ¿Qué voy a hacer? Mejoras en esos centros de innovación, en cueros, en textil y madera, en La Paz y Cochabamba. Esa es mi operación. Ahora, de esta operación, ¿no es cierto?, yo voy a establecer su indicador. Entonces, voy a hacer la descripción del indicador. Entonces, voy a hacer una afirmación, voy a decir centros tecnológicos de innovación productiva mejorados. Entonces ahí coloco mi indicador. ¿Cuál va a ser mi unidad de medida? Número. Entonces, ¿cuál va a ser mi línea base? Yo colocaba en el ejemplo 1 y la meta 3. Entonces en el año yo espero hacer 3. Ese es el ejemplo que les he planteado. Por tanto, me redacta la operación que va a permitir esa acción, el logro de esa acción de corto plazo. Una vez que establecen la operación, su indicador, la unidad de medida, la línea base y la meta. Eso en relación a esta primera operación. Una vez que han establecido esa superación, tienen que definir, ¿no
¿cierto? ¿Cuáles son las tareas? En este caso les voy a pedir como mínimo hagan 3 tareas como mínimo para lograr esa operación. Entonces ustedes redactan por lo menos 3 tareas. Entonces, para lograr esa operación yo tengo que hacer algo puntualmente en el semestre, en el trimestre, en el mes. Entonces, ahí redacto las tareas para lograr esa operación. Entonces, ¿qué establezco? Por ejemplo, yo organicé mis tareas en el ejercicio que les he mostrado. Por ejemplo, uno para remodelar, ¿no? Tareas para remodelar. Entonces aquí, para esa mejora, uno ya puede hacer remodelaciones. Una tarea: remodelar el laboratorio del Centro Tecnológico de Innovación de Cuero de Cochabamba. Entonces coloco esa mi tarea. Esa tarea que va a apuntar a este lado. Y esta tarea tiene un indicador. ¿Qué voy a decir? Número de CETIPs mejorados. ¿Cuál va a ser mi meta? En el año yo pienso mejorar 1. ¿Cuándo es mi inicio? Yo estimo, y ustedes hacen un supuesto aquí, estimo un inicio en febrero y estimo una finalización en agosto. Inicio en febrero y finalizo en agosto. Y aquí le coloco las relaciones respectivas, le coloqué un número 1. Ahí logro ese un CETIP mejorado. Entonces ustedes establecen ese su rango de tiempo. En ese su rango de tiempo, ¿no es cierto?, en qué momento van a lograr esa tarea. Entonces, si aquí estamos colocando agosto en el ejemplo, entonces en agosto va a estar esa mi tarea. Ahora, adicionalmente, para entender una lógica de construcción cuando ya estás en la entidad, les he puesto, ¿cierto?, un cuadrito. A esto le llaman generalmente, son cuadros de apoyo en cálculos, son cálculos de apoyo, memorias de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer esta tarea, yo he puesto, por ejemplo, un recurso. Tendré que, ¿no es cierto?, hacer la remodelación de ese laboratorio. ¿Cuánto me va a costar esa remodelación? Su costo unitario. ¿Vale? Cantidad, ¿cierto? Yo tenía en global, entonces digo una remodelación. ¿Vale? ¿Y cuánto me va a costar? Entonces, en el Excel que les he planteado ya está el cálculo correspondiente. Ustedes saben que viene que el valor va a ser de la multiplicación de ese costo unitario por la cantidad y ahí va a tener el valor. Y aquí puedo colocar, ¿no es cierto?, los recursos que voy a necesitar para poder llevar adelante esa tarea. En el ejemplo solo les he puesto un recurso. Entonces ustedes pueden tener otros recursos a utilizar. Entonces, lo importante es esa memoria de cálculo que apoya el logro de esa tarea. Este va a ser el insumo para después trabajar con el área de presupuestos. Eso por el momento no corresponde. Podrás entender de dónde vienen las áreas técnicas, las áreas sustantivas, ¿cierto? En coordinación con planificación hacen esa estimación, ¿no?, de los ítems más importantes para lograr esa tarea. Y esto generalmente hay cotizaciones que les dan el área administrativa en las entidades, pero lo que vamos a hacer es aquí hacer supuestos. Ustedes dicen la tarea, qué ítems van a utilizar para esa tarea, ustedes colocan 1 o 2, no estoy pidiendo que coloquen más. Si corresponde y ustedes llegan a un acuerdo, puedo colocar 3 ítems, pero al menos coloquen un ítem, su costo unitario, su cantidad, naturalmente el valor va a salir, ya está establecido la fórmula ahí en el Excel que les he mandado, de esta multiplicación de costo unitario por cantidad. Les reitero, esta partecita es lo que se llama memoria de cálculo, que va adicional al POA, es como un anexo al POA cuando se hace la expresión monetaria. Luego pasamos a la segunda tarea, ¿cierto? Establecemos esa tarea y, ¿no es cierto?, asignamos el indicador correspondiente, la meta que se va a lograr, ¿no es cierto?, cuándo es el inicio, cuándo es el final de esa tarea. En el ejemplo que les había dado, por ejemplo, aparte de mejorar, yo les decía el ejemplo de ampliar, es algo que existe.
Entonces, les decía, como segunda tarea, ampliar el laboratorio del Centro Tecnológico de Innovación Productiva de Textil de La Paz. Entonces, esa va a ser mi tarea, su ampliación. ¿Cuál va a ser mi indicador? ¿Cierto? Número de CETIP ampliado. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a tener número de CETIP ampliado. Una vez que tenga mi número de CETIP ampliado, ¿no es cierto?, ¿en qué periodo lo voy a hacer? Entonces yo establecía un periodo de febrero a agosto. Entonces, ¿cuándo estoy empezando a terminar esta mi tarea? Con la finalidad del ejercicio. Si estoy diciendo en el periodo febrero-agosto, entonces marco 1 en el periodo correspondiente, que es agosto. Y una vez que termino ese mi cronograma, paso a esta mi memoria de cálculo y digo, esta ampliación, ¿cierto?, esta ampliación me va a llevar, voy a incluir en los siguientes ítems para su gasto. Entonces coloco el ítem correspondiente. Por ejemplo, yo le he colocado 30 metros cuadrados de ampliación del laboratorio del CETIP textil. ¿Cuánto va a ser ese costo unitario? Le he colocado 50.000. ¿Cuántos? 1. Entonces, de la multiplicación de ese 50.000 por 1 me va a dar un valor que es esos 50.000. Y ustedes, ¿cierto?, lo que les estoy pidiendo es mínimo un insumo, un ítem. Ahora, si ustedes llegan a estimar, a suponer 2 ítems, lo pueden hacer, no hay problema. Pero lo que les estoy pidiendo es mínimo un ítem respectivo. Y así agotamos, ¿no es cierto?, con la tarea correspondiente para llegar a esta operación. Y una vez que hemos finalizado esto, ¿no es cierto?, ya automáticamente en el Excel se va a sumar cuál es el costo de esta operación. También podemos tener el costo de la tarea, pero no estoy pidiendo porque ese ya es entrar más al detalle. Lo importante era ver este antecedente de esta estimación para esta tarea del recurso correspondiente, ¿cierto? Esto es adicional, es algo que como anexo tenemos cuando formulamos el POA ya a su finalización, ¿cierto? Luego pasamos a la otra operación. Yo les había indicado 3 operaciones. Entonces, pasamos a la otra operación. En el caso del ejercicio que yo les planteé, la primera operación, ya les dije, era en relación a mejoras. En la segunda operación, a manera de ejemplo y entendimiento, yo les planteé, ¿no es cierto?, la construcción, ¿no es cierto?, la construcción de nuevos centros. Entonces, para esa construcción de nuevos centros, aquí ya estamos hablando también de operaciones de inversión pública, porque cuando construyo algo nuevo, en la anterior operación, cuando mejoro algo nuevo, voy a hacer inversión. Entonces, si voy a construir algo nuevo, ¿no es cierto?, naturalmente tengo que tener mis tareas, ¿no es cierto? Esa operación, yo les ponía el ejemplo: construcción de centros tecnológicos de innovación productiva en La Paz y Cochabamba. Entonces, voy a construir. ¿Cierto? Voy a construir. La descripción del indicador, yo decía número de centros implementados, porque óptimamente estoy haciendo una suposición, estoy esperando, ¿no es cierto?, que en un periodo de tiempo yo los pueda finalizar. Entonces ahí yo, ¿no es cierto?, establecía cuándo los voy a finalizar. Entonces decía, ese es mi número de centros implementados. Mi unidad de medida, en ese sentido ya estaba número, porque voy a decir cuántos centros. Mi línea base lo había hecho el 2019, esperaba terminar con 2, y yo esperaba hacer nuevos, la construcción nueva de 2, por ejemplo, para el 2020. Entonces ahí tengo en este nivel de la operación. Pero para hacer esa operación, yo tengo que hacer tareas. Entonces establezco esas mis tareas. Y una vez que he establecido mi tarea, le asigno al indicador, como les había mencionado en el anterior ejemplo. Una vez que establezco mi tarea, le asigno un indicador a esa tarea, la meta, ¿no es cierto?, de lo que voy a lograr, el inicio, su finalización, y esta finalización traslado, ¿no es cierto?, a mi columnita del cronograma correspondiente.
si lo voy a finalizar, si pongo inicio enero y pongo fin enero, puedo colocar inicio enero, finalización enero, entonces aquí en enero voy a colocar que he logrado esa meta que estoy estableciendo aquí. Si digo enero, febrero, marzo, entonces en marzo estoy logrando esa meta. Un poco para que ustedes vean esa construcción de ese cronograma. Y una vez que han establecido eso, naturalmente, tanto para la anterior operación como para esto, ustedes suponen y asignan o una dirección o una unidad, ¿cierto? Porque alguien se va a responsabilizar dentro de esa instancia donde estamos haciendo el plano operativo anual. Finalmente, ¿no es cierto?, para esa tarea yo voy a utilizar algún ítem, entonces coloco el ítem correspondiente. Puede ser consultor de línea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, los ítems que correspondan, como en el ejemplo que tenemos en lo que les había mostrado. Cuando yo les expuse, aquí les quise mostrar a manera de ejemplo, para esta construcción yo ya había tenido mis informes de condiciones previas. Yo suponía que el 2019 ya se hicieron los informes de condición previa, entonces mi tarea yo esperaba continuarla al inicio de la gestión 2020 con la elaboración de términos de referencia. Entonces coloqué como tarea elaborar términos de referencia para, ¿no es cierto?, efectuar los estudios de preinversión de los centros de investigación técnica de metalmecánica de La Paz. Entonces ahí estoy colocando la elaboración de esos términos de referencia. Como ya está hecho el informe de condiciones previas, yo espero óptimamente, ¿no es cierto?, terminar esta tarea en el mes de enero, a finales de enero. ¿Cuál va a ser mi indicador? Número de TDRs elaborados. Si estoy hablando de un TDR elaborado, entonces va a ser, mi valor va a ser un TDR, un término de referencia elaborado. Como ya tengo mi informe de condiciones previas, supongo que ya tengo varios elementos hechos en la gestión del 2019, esa tarea me va a llevar un mes. Entonces, si lo voy a iniciar en enero, a principios de enero, y lo voy a finalizar a fines de mes de enero, entonces coloco mi cumplimiento en enero. Luego establecí, ¿no es cierto?, una vez que hago mis estudios, mis términos de referencia, ¿cierto?, espero óptimamente con esos términos de referencia pasar a otra tarea, la tarea de realizar los estudios de diseño técnico de preinversión, ¿no? Entonces para eso me doy un plazo perentorio, ¿cierto? Yo estaba suponiendo en el ejercicio, en el ejemplo, un periodo de 3 meses, ¿no es cierto? Un periodo de 2 meses, un periodo de 2 meses, febrero, marzo. Entonces, estamos haciendo un supuesto, podría haber colocado también 3 meses, pero con fines del ejercicio puse 2 meses, entonces, febrero, marzo. Entonces, si coloqué febrero, marzo, entonces en marzo pienso cumplir con ese mi estudio de diseño técnico de preinversión. Y una vez que he establecido, coloco qué ítems voy a requerir. Entonces, para ese mi estudio técnico de diseño de preinversión, por ejemplo, yo supuse contratar un consultor por producto. Mi costo unitario, yo supuse que le iba a pagar, ¿no es cierto?, por un mes, en el global, 120.000 bolivianos. Un costo que me va a llevar 120.000 bolivianos. ¿Cuánto se va a contratar? Un consultor. Entonces, de la multiplicación de esos dos espacios, o sea, costo unitario por cantidad, me va a dar el costo total, que tienen ahí el valor correspondiente. Automáticamente, de los costos que vayan vaciando, aquí se va a hacer la suma de esa operación. Y finalmente, estiman la otra operación. En el ejemplo que les he dado, yo aquí he establecido la operación de servicios, ¿cierto? Entonces, la prestación de servicios. Eso tenía que ver con el propósito pedagógico de que ustedes vean aquí una operación de gasto corriente, porque lo que voy a es pagar, ¿no es cierto?, recurrentemente la prestación de los servicios que van a hacer los diferentes consultores en los temas que les he planteado. Entonces ahí les he planteado el ejercicio, ¿no? Entonces lo que les estoy pidiendo es establezcan siempre primero su acción de mediano plazo para el ejercicio.
esa acción de mediano plazo lo alinea a la estructura programática del PDES. Le asignan su indicador en el logro de los 5 años y luego pasan a la acción de corto plazo. O sea, esa partecita que van a hacer de esta acción de mediano plazo, lo que estiman hacer el 2020. Le asignan el indicador, describen el indicador, cuál va a ser su unidad de medida, número, porcentaje, de la línea base del 2019 cuánto se espera terminar y la meta cuánto pretendemos lograr al final del 2020. Una vez que hemos establecido esas acciones de corto plazo, ya establecemos operaciones. ¿Cómo voy a llegar a esas acciones de corto plazo? Entonces redactan la operación. Le asignan su indicador, su unidad de medida, la línea base y la meta correspondiente, como los he explicado ya brevemente. Y luego de eso ya pasan a hacer las tareas, esas tareas. Una vez que hacen las tareas, esta tarea le asignan su cronograma correspondiente, con su inicio, con su fin, y ese tiempo de finalización lo trasladan a esta parte. Si son dos, si es uno. Y en ese sentido vamos pasando a la otra tarea. Y adicionalmente, para la tarea vemos qué insumos voy a utilizar, qué recursos, ¿no? Consultorías, voy a utilizar el estudio, voy a utilizar materiales, ¿no es cierto? Y estimo, supongo un costo unitario, la cantidad, y de la multiplicación del costo unitario por la cantidad me va a dar un monto. Entonces, con esto que estoy estimando el costo de la operación. Puedo también tener el costo de la tarea, pero con fines pedagógicos prefiero que veamos a un nivel de costo de operación, porque este va a ser el insumo que después nos va a dar un total. Es lo que les mostraba en el ejercicio. En el ejercicio les mostraba, ¿no es cierto?, un total del costo de esa acción de corto plazo, de la suma de los costos de las operaciones. Ese es el ejercicio que tienen que hacer, estimados participantes, de tal manera que les va a permitir tener la claridad correspondiente en la lógica de construcción del plan operativo anual. Muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito y que lo hagan de la mejor manera. Y es importante el trabajo en equipo en el plan operativo anual. El propósito de esta tarea también es no solamente entender la lógica de construcción, sino también entender que un POA se lo hace en equipo. Muchas gracias y hasta pronto.